A ver, entonces otra vez, les doy contexto. Entonces vamos a agregar un concepto previo que es las propiedades de una mezcla. Cómo estimar las propiedades de una mezcla, ¿no? Porque es importante para lo que sería realizar un balance de energía térmica. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, bueno, les contaba, ¿no? Que difícilmente nosotros en ingeniería pues vamos a tener que trabajar con sustancias puras. La mayoría de las veces trabajamos con mezclas, ya sea mezclas gaseosas, soluciones en el caso de los líquidos y en el caso de las aleaciones metálicas como metalúrgicos, pues trabajamos con lo que serían soluciones sólidas, así se llaman. Eh, Puede haber intermetálicos, puede haber otras cosas, pero bueno, en general pues vamos a trabajar con mezclas, ¿no? Estas mezclas pues tienen sus propias propiedades, ¿no? Lo ideal es que midamos las propiedades termodinámicas de lo que sería cada una de estas sustancias que están mezcladas. Sin embargo, pues a veces no es tan sencillo, ¿no? Acceder a esos datos o el hecho de realizar los experimentos necesarios para calcular las propiedades termodinámicas. ¿Por qué requerimos las propiedades termodinámicas? Pues como verán, en este caso ya estamos hablando de que necesitamos CPs, necesitamos entalpías, necesitamos bueno, entalpías de transformación, necesitamos calores de formación. Entonces ya estamos usando propiedades termodinámicas. Cuando estábamos haciendo balances de materia, no teníamos que ver tantas propiedades termodinámicas, sino que simplemente lo que nos interesaba pues era las masas y las composiciones. No había una propiedad asociada a la cantidad de sustancia, ¿no? En este caso sí, requerimos de algunas propiedades, sobre todo en un balance ya microscópico, pues a lo mejor hasta necesitan la conductividad térmica, a lo mejor aquí necesitamos la densidad de la mezcla. Entonces, como necesitamos esos datos, y no siempre son de fácil acceso, vamos a necesitar una forma de estimarlos. Ahorita les voy a decir cómo. Bueno, les decía que difícilmente en la realidad se trabaja con sustancias puras, ¿no? En su gran mayoría se trata de mezclas ya sea homogéneas o heterogéneas. En el caso de las mezclas homogéneas, lo más probable es que sus propiedades termodinámicas estén cercanas al componente que se encuentre en mayor proporción. Proporción. Ujú. Em, punto. Em, Sin embargo, sí cambian las mismas con respecto a las que tendría la sustancia pura. Pues una primera aproximación sería eso, que consideraran que, por ejemplo, tiene un bronce, mayoritariamente cobre, eh, y consideren que ese bronce pues tiene las mismas propiedades que el cobre. Pero dependiendo del material, pues va a ser esto una suposición más acertada o más alejada. Entonces, bueno, sí tiene cierta variación. Lo mejor es calcular, más bien, más que calcular, es medir las propiedades de esta mezcla mediante experimentos. Pero en muchas ocasiones no tenemos tiempo o acceso al equipo para realizar las mediciones. Otro inconveniente es que las propiedades de las mezclas no están no están reportadas, o más bien no se encuentran.
reportadas en la literatura con tanta frecuencia como los datos, la literatura con tanta frecuencia como los datos de sustancias puras. ¿Ok? Entonces sí tenemos algunos datos, pero no siempre tenemos accesos a ellos, ¿no? Muchas veces no los reportan. ¿Qué hacemos en estos casos? O vamos a ¿qué podemos hacer si requerimos hacer cálculos termodinámicos o cinéticos de una mezcla y no poseemos sus propiedades? ¿Sí? Pues la primera opción es medirlas. ¿Ok? Entonces, en orden de, podemos decirlo, medir las propiedades. Medir sus propiedades experimentalmente. Y esto pues tiene desventajas de que es caro y requiere de mucho tiempo. Costoso y requiere de tiempo. Tiempo para llevar a cabo esto, ¿no? La otra opción es que supongamos que las propiedades de la mezcla son similares al material, o más bien al elemento que se encuentra en mayor proporción. Y entonces esto tiene algunas desventajas, no siempre es una buena aproximación. Y es una suposición. No, no siempre es una buena aproximación, ¿no? Más que no siempre vamos a ponerle que en la mayoría de los casos, ¿no? Porque casi nunca es lo correcto, ¿no? En la mayoría de los casos no es una buena aproximación. ¿Cuándo sí sería una buena aproximación? Por ejemplo, si estamos trabajando con un acero de bajo carbono, que como ya vimos, el acero pues se refina, entonces cuando es de bajo carbono pues tiene muy poquitos elementos de aleación, menos del 1% de sus componentes son otras cosas que no sean hierro. En ese caso pues sí podríamos llegar a aproximar como si se tratara de hierro, ¿no? Pero casi nunca es el caso, ¿no? Y la tercera forma, que es la que nosotros vamos a usar, es realizar un promedio ponderado en- con base en la composición química de la mezcla. Y esto puede estar basado en la masa, en la cantidad de sustancia o en el volumen de la mezcla. Entonces vamos a hacer un promedio ponderado. ¿Qué quiere decir un promedio ponderado? ¿Alguien tiene alguna idea de qué quiere decir eso? ¿Alguien Un sabe? promedio ponderado es diferente a un promedio normal. ¿No? ¿Cómo? Que si un promedio es diferente a un promedio ponderado.
Otra vez, un promedio, ¿cómo? Que si un promedio es diferente a un promedio ponderado, Sí es diferente un promedio a ver, ¿cómo sacan un promedio? pues sumo todos mis valores y los divido entre la cantidad total de valores. Ajá, ok. Ese es un promedio. Ahora, supongamos el ejemplo que les había puesto, el acero. Pues un acero tiene un 1% de carbono y un 99% de hierro. Si yo quisiera la conductividad térmica de ese acero, si sacara el promedio entre la conductividad térmica del hierro y el carbono, tendría que sumar la conductividad térmica del hierro, la del carbono y dividirlo entre dos. Ese sería el promedio. ¿Creen que eso sería una buena aproximación? Supongo que no, y por eso hacemos el promedio ponderado. Mm, Entonces, sí, son diferentes, pero ahorita les explico por qué. No parece ser una buena aproximación, ¿no? De hecho, ahorita vamos a buscar unos datos para que vean por qué no es una buena aproximación, ¿no? Entonces, bueno, tenemos estas tres opciones, ¿no? Medir experimentalmente, muchas veces no vamos a tener el dato, suponer que es una sustancia pura y el otro es un promedio ponderado. Entonces quedamos que el promedio, pues era el promedio sin ponderado, así nada más promedio, sería tomar cada una de las cantidades y dividirlo entre el total, ¿no? De mediciones. Entonces en el caso de un acero, pues si yo agarro las propiedades del carbono y las propiedades del acero son muy distintas. Si yo agarro las dos, las sumo y las divido entre dos, pues me va a quedar muy diferente a lo que sería la propiedad este, de lo que sería, te escucho un poquito lejos, pero no sé si sea el micrófono. Entonces sería como muy alejado de lo que buscaríamos, que es más cercano a un material metálico, que lo que sería a un material, como el carbono, que es un metaloide, ¿no? Entonces, es diferente, es muy diferente. Dicho esto, el promedio ponderado lo que hace es darle más peso a algunas partes de nuestro promedio sobre otras, ¿ok? Y eso puede estar basado en la masa, basado en la cantidad de sustancia o basado en el volumen de la mezcla. ¿Cuándo creen que sería mejor en masa y cuándo mejor en volumen? ¿Se acuerdan cuándo nos daban las composiciones en masa? Sí, profe. ¿Cuándo nos la daban en masa? Cuando la sustancia era qué? Cuando la sustancia era sólida o líquida, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Profe, entonces va a depender cuando la sustancia es sólida o líquida si nos la dan en masa o en volumen. Es una mejor aproximación en masa si la sustancia es sólida o líquida, o volumen si se trata de una mezcla gaseosa, ¿no? En ese caso, pues es una buena aproximación hacer el promedio ponderado basándonos en el volumen. Ahorita lo que vamos a hacer es que la mayoría lo vamos a ver en cantidad de sustancia. Eh, y bueno, en ese caso, lo que se hace ujú, para el promedio ponderado es que la propiedad ujú, que normalmente el promedio ponderado de una sustancia
de una mezcla, se puede usar. Entonces, vamos a ponerle aquí basado en masa, basado en volumen, basado en cantidad de sustancia. Pues basado en masa. Normalmente cuando hablamos de una propiedad así en general, se le pone este simbolito. Este. Entonces tenemos esta propiedad y queremos esta propiedad de la mezcla. Ajá. Entonces, supongamos que yo quisiera la densidad de la mezcla. Entonces, este simbolito lo cambian por ρ. Pero bueno, queremos la propiedad de la mezcla. En este caso, lo que hacemos es multiplicar. Vamos a ponerle aquí. Sumar lo que sería la masa de cada componente de la mezcla por su propiedad. En este caso, si quisiéramos la densidad, por su densidad. Y luego dividirlo todo entre la masa total de la mezcla. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos una mezcla que tiene 10 gramos de carbono y 100 gramos de hierro, pues la propiedad al final, ¿a cuál se va a parecer más? ¿A la del hierro o a la del carbono? ¿A cuál se parecería más? Al que está en mayor cantidad, ¿no? Porque es el que se va a multiplicar su propiedad por ese número. Como este número de masa es más grande, pues se va a parecer más a ese, ¿no? Esto pues también lo podríamos expresar como la suma. ¿Qué es la masa de I entre la masa total? Masa de I entre masa total. ¿Esto qué representa? Un porcentaje más alto. Una fracción en masa. Nos faltaría el 100% para que fuera porcentaje, pero es una fracción masa, justamente. Entonces esto lo podemos representar como la suma de la fracción masa de cada componente por su propiedad. Entonces le digo, este símbolo representa cualquier cosa que queramos calcular. Esta phi. Ajá. Entonces, ponderado de la propiedad de una mezcla. Entonces vamos a ponerle aquí, entre paréntesis, le vamos a poner una phi de que cualquier propiedad que queramos, ¿no? Ahorita vemos un ejemplo para que quede más claro, ¿no? Se puede usar basado en masa, esta de aquí, basado en volumen. Entonces ahí, por eso se usa más para gases. Ajá, porque basado en volumen, lo que vamos a usar en lugar de la masa para sacar el promedio ponderado es el volumen. Nos queda el volumen entre el volumen total. En este caso, para gases, y solo para gases, te voy a quitar este. En el caso de los gases, quedaría como la fracción volumen es igual a la fracción mol, en los gases queda así. Fracción mol por la propiedad de la mezcla. Entonces aquí como que para los gases por eso se aplica más esta, porque nos queda muy similar. En el caso de los sólidos y líquidos, pues nos queda más la del masa. Ahora, en el caso de cálculos termodinámicos, normalmente se va a usar basado en cantidad de sustancia. Uno de los dos que dijo presionada, ¿no? Otra vez, ¿cuál es la duda? Mm, ya se usa mucho así. Ay, esperen, déjenme le subo un poquito el volumen porque no estoy escuchando. A ver, otra vez.
¿Cuál era la duda? En gases, ¿entre qué es? En gases nos queda bien esta, la que está basada en volumen, ¿no? Cuando estamos hablando de gases, podemos usar esta, ¿por qué? Porque normalmente nos dan la composición en fracción volumen, que en el caso de gases que se comportan de manera ideal, pues es equivalente a la fracción mol. Entonces, normalmente, pues vamos a trabajar así, ¿no? De esta forma. Cuando hacemos datos, termodinámicos, muchas veces lo que nos queda es hacerlo basado en cantidad de sustancia, porque representa mejor lo que sería el comportamiento de esa mezcla, ¿no? Entonces, en ese caso, pues nos quedaría de esta manera. Ujú. Como el número de moles entre el número de moles total y la gama entre la gama total. Para nosotros es particularmente importante lo que sería el CP para esta unidad. ¿No? Hay una cosa que se llama CP de mezcla. ¿No? En el caso de los balances macroscópicos de energía térmica, una propiedad que se necesita muy frecuentemente es el CP, para lo cual podemos usar la definición del CP de mezcla. ¿Ok? Entonces, en el caso de los gases, podemos calcular el CP de mezcla. No el de los gases, en el caso de de cualquier cálculo termodinámico que queramos hacer. ¿Por qué necesitamos el CP? ¿Se acuerdan a qué está asociado el CP? ¿A qué forma de entalpía? Sí, el CP es la capacidad calorífica, que más que la capacidad de almacenar energía, es cuánta energía almacena antes de que cambie su temperatura. Ujú. O sea, lo que nos dice es que este material absorbe tanta energía para cambiar tanta temperatura. Entonces, eso es lo que nos está indicando, que, o sea, sí tiene que ver con la capacidad de almacenar energía, pero más que nada no es tan correcto verlo de esa manera. No es tanto qué tanta energía almacena, sino cuánta energía requiere para cambiar su temperatura, ya sea para elevarla o para bajarla. Por eso los cerámicos que tienen CPs muy altos requieren mucha energía para elevar su temperatura, por eso son aislantes, porque necesitan mucha energía para subir su temperatura. Mientras que los metales tienen CPs muy bajitos, entonces requieren muy poquita energía para que su temperatura se eleve. Son buenos conductores térmicos, por eso. Es único para cada material. Sí, cada material tiene su propio CP y nos interesa en este caso porque está asociada a la definición del calor sensible. Entonces, en los balances macroscópicos de energía térmica, como muchas veces tenemos calor sensible, nos interesa tener este. Pero como les digo, si yo tengo una mezcla, pues muchas veces no va a ser bueno que yo la aproxime con el valor de una sustancia, ¿no? Esta aproximación no siempre es buena. Y a veces pues no tengo acceso a medir experimentalmente cuánto da, entonces pues saco un promedio ponderado. Pues el CP de mezcla es el CP, se puede definir como el número de moles de cada componente por el CP de ese componente entre el número de moles totales, o la suma de la fracción molar de cada componente de la mezcla por el CP de ese componente, ¿no? Entonces, a nosotros nos interesa mucho el CP de mezcla. También podríamos, basándonos en tener lo que llamamos CP total, ¿no?
el que se denomina CP total, que en lugar de tener esta definición, no divide entre el número de moles, ¿no? Entonces, otra forma de hacer cálculos termodinámicos es usar el CP total. Pues en el CP total simplemente son los moles de cada componente de la mezcla por el CP de la mezcla, ¿no? Y ese es el que se llama CP total. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo lo aplico cualquiera de los dos a lo que sería el cálculo del calor sensible, los cuales empleados para calcular el calor sensible de una mezcla, quedarían como. Y en el caso del CP de mezcla, pues sería la integral del CP de mezcla diferencial de temperatura. Pues para calcular la entalpía del material, el calor sensible del material, y lo representamos como una delta H. Tendríamos que integrar ¿no? El CP de mezcla. El calor sensible, vamos a ponerle aquí, calor sensible de una mezcla. ¿Ok? Si quiero calcular el calor sensible de una mezcla, tendría que integrar este CP de mezcla multiplicándolo por el número de moles total de la mezcla. Entonces, en este caso, por la definición del CP de mezcla, que es tengo que multiplicar por el número de la mezcla. Mientras que en el CP total, como ya va multiplicado por el número de moles de cada componente, ahí no tendría que multiplicar por este número total de moles porque no lo dividí en un principio. Y me queda como el CP total diferencial de temperatura, ¿no? Entonces, la diferencia simplemente es cuando aplicarlo. A mí me gusta más el de mezcla porque como queda en función del número de moles, si yo tengo que cambiar el flujo molar o el número de moles, esto me da más facilidades que esto. Si yo tuviera que cambiar el flujo de esa mezcla, lo que va a pasar es que tengo que volver a calcular el CP total otra vez. En este caso, como queda en función de la composición, si la composición no cambia, simplemente cambiando el número de moles, pues ya quedaría, ¿no? Entonces vamos a ver dos ejemplitos de esto para que quede más claro de las propiedades y de el CP, ¿sale? De calor sensible. Vamos a sacar un par de calor sensibles para que quede más claro, ¿ok? Entonces vamos a sacar un Word y rápidamente hacemos eso, ¿ok? Vamos a un segundo, déjenme. ¿Dónde está? Google Drive. Tenemos, sí. Vamos a hacer un Word. Sí, pues, esto es esto. Déjenme y lo guardo como apunte, balances macroscópicos de energía térmica. Le voy a poner propiedades de las sustancias de mezclas. Cálculo de propiedades de mezclas. Ahorita les comparto. Un segundo.
Vamos a poner unos dos problemitas nada más para la clase. Sí, dos problemillas. El primero vamos a poner, ¿cuál es la densidad de una barra de latón? Vamos a copiar su... A ver, no les estoy compartiendo, espera. ¿Estamos viendo? Sí. Entonces vamos a hacer esto. ¿Cuál es la densidad de una barra de latón? ¿De latón o de bronce? Vamos a poner latón. Vamos a buscar. mm, mm, Hay uno, a ver. Pues aquí dice que, ok, una barra de latón que tiene 60% de cobre, 2% de plomo, plomo, 0,3% de hierro y el resto es zinc. ¿Ok? ¿Cuál es la densidad de una barra? Ahí está. El otro vamos a poner, se tiene un, pues aquí la densidad no es intensiva, entonces no importa cuánto tengamos. Ahorita lo resolvemos. Déjenme ver el otro. Vamos a hacer un bronce. No, ya sé. Un ¿cómo se llama la de las reservas? No, vamos a hacer un bronce. Vamos a hacer a ver. A ver, eso. Se tiene una. ¿Qué podremos calentar? Bronce, pero no bronce, aluminio, no bronce. Este, ese. Mm, ok. Se tiene un soporte de bronce, el cual se, el cual se ve sometido
a un incremento de temperatura de 300 grados centígrados. Si originalmente se encontraba a, vamos a ponerlo a 150 grados, ¿cuál, cuánto calor, cuánto calor absorbió el material? Corte de bronce, bla, 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 absorbió el material. Y vamos a ponerle la composición química del bronce. Bronce es entonces tiene un 85% de cobre, un 5% de estaño, ¿dónde está el porcentaje? Ajá, estaño, un 5%, bueno, 6%, ¿no? 6% de plomo y el resto es zinc. En ambos casos el resto es zinc. La composición química del bronce es 85% de cobre, 5% estaño, 6% de plomo y el resto es zinc. ¿Haríamos alguna de un gas? Vamos a hacer una de un gas. 3. Entonces, ¿qué gas nos convendría? Mm, Soldadura. Vamos a hablar de un gas de soldadura. Vamos a ver. CO2 y argón más CO2. Entonces, se tiene un proceso, o más bien un proceso de soldadura. Un proceso de soldadura usa usa como gas de cobertura una mezcla con 10% CO2, mm, un 15%, hidrógeno, vamos a ponerle nitrógeno, 15% nitrógeno y el resto argón. Si el gas se precalienta de 25 grados centígrados a 400, vamos a ponerle así, poquita temperatura. Antes de usarse en el proceso, ¿cuánto calor absorbe la mezcla gaseosa? Ahí está. Entonces, un gas, y un par de sólidos. A ver, pues ya tenemos. El primero es una densidad. Aquí nada más es para que vean que cualquier propiedad pues, se puede trabajar de manera similar. ¿Se acuerdan cómo les dije que se trabajaban los sólidos y los líquidos? ¿Cómo se hacía el promedio ponderado? ¿Usando qué? Masa, volumen o cantidad de sustancia. La masa, ¿no? La masa, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer, pues, es sacar los datos. Primeramente,
las densidades de los elementos metálicos son. Entonces vamos a primero buscar las densidades, ¿no? A ver, vamos a ver. Entonces denme, o a ver, busquen la densidad del cobre, del plomo, el hierro y el zinc. Lo primero que tenemos que hacer es buscar las densidades. Cobre. Seguramente la encuentren en kilogramos sobre metro cúbico. Podemos trabajarla de las dos maneras. Simplemente pues es que me digan en cómo la encuentran. Plomo. El plomo debe ser más denso. El hierro más o menos tiene la misma densidad que el cobre y el zinc es un poquito menos denso. Entonces, si quieren en kilogramo sobre metro. ¿Cuál es la densidad del La cobre? del cobre es de 8.960 kilogramos por metro. 1960, ok. La del plomo. La del zinc es 11.340. 7.138. A ver, Disculpa. a ver, a ver, el zinc, ¿me estaban diciendo? 7.138 kilogramos por metro cúbico. 138. Plomo, Plomo es de 11.340. y el hierro es como de 7800, ¿no? ¿Cuánto tiene? 7.874. 164. Ok. Ahí está. Entonces ya tenemos los datos que necesito. 74. 8074. 7.874. Ajá. Ok. Entonces ahí está, ¿no? Lo que hacemos, pues básicamente es sacar un promedio que está basado en las fracciones masa, ¿no? Cuando yo hago el promedio normal, lo que haría sería sumar estos cuatro y dividirlo entre cuatro. Eso me va a dar un valor que, pues, como no están tan diferentes los valores, a lo mejor y no está tan mal. Pero si yo tuviera, una mayor diferencia entre las densidades, por ejemplo, si mi mezcla fuera puro plomo con zinc, entonces a lo mejor, dependiendo de la composición, no sería muy adecuado usar eso, ¿no? En este caso, pues es mayoritariamente cobre y tiene bastante zinc también, ¿no? Entonces la densidad debería estar cercana o entre estos dos elementos. El plomo solo es un 2%. Si yo tomara el promedio normal, que el 25% de ese promedio sea esté relacionado a esta densidad, pues no me va a dar una buena representación de lo que serían las propiedades de ese material. Entonces lo que hacemos es que la densidad de la mezcla, para estimar la densidad de la sustancia, estimar la densidad del, para estimar la densidad del latón, vamos a usar un promedio basado en la masa, un promedio ponderado en masas. Vamos a poner ponderado en masa. Y entonces el promedio ponderado en masa me dice que la densidad la densidad del latón va a ser igual a la suma de las fracciones masas por la densidad de cada uno de ellos, ¿no? Pues en este caso sería fracción masa de cobre por la densidad del cobre.
más la fracción masa del plomo por la densidad del plomo. Más la fracción masa del hierro por la densidad del hierro, más la fracción masa del zinc por la densidad del zinc. ¿Sí? ¿Cuál sería la fracción masa de cobre? 60%. ¿Cuánto? 60%, ¿no? 60%, pero fracción masa, Punto 6. 0.6. 0.6. Vamos a ponerle 0.60, así con dos cifras. Luego la del plomo. .02. 0.02. Ujú. Fracción del hierro. .003. Ajá. Y la del zinc. 0.377. 375. No, a ver, revisen. 77, ¿no? Ajá, sí, 377. 77, sí. Ahí está. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas de por qué la fracción de zinc es esta? No todo. Oh, claro, ok. Entonces, esta vale esto porque acuérdense que la suma de todas las fracciones de una mezcla debe ser igual a 1. Entonces, esta debe ser 1 menos este y este. Y todo lo va multiplicado por las densidades, ¿no? Ahí está. Pues, ¿cuál sería la densidad de latón estimada? No es exactamente la densidad que va a tener. El acomodo de los átomos es un poquito distinto. Por lo tanto, la densidad varía un poquito, pero es una estimación, una aproximación. ¿Cuánto les daría esa aproximación? Lo voy a poner en mayúsculas, que es estimado. Me da 8317.448. Punto 448. 404, sí, 448. Ahí está, ¿no? Entonces vean que pues sí se acerca a la que tiene el cobre, que es su componente mayoritario, pero pues es un poquito distinta, ¿no? Ahora, si yo sacara la densidad, seguramente pues el promedio como tal, a lo mejor se parece porque este compensa un poquito, ¿no? Pero bueno, es mejor ¿no? Simplemente lo que estamos haciendo es
eh, sería el equivalente a tener como 100 elementos, como hacer un promedio de 100 cosas y ponerles y dividir entre 60 o 60 veces este dígito, dos veces este, una vez este y 36 veces este, 38 veces este, y luego dividirlo entre 100, ¿no? 38 por este, uno por este, dos por este y 60 por este. Sería más o menos lo mismo, o sea, lo que estamos haciendo es un promedio, pero le damos más peso a los componentes que están en mayor cantidad. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Ok, entonces este pues estaba sencillito, nada más era para que vieran cómo se ve. A ver, vamos a ver este ahora. ¿Ok? Dice, se tiene un soporte de bronce, el cual se ve sometido a un incremento de temperatura de 300 grados centígrados. Sí, originalmente se encontraba a 150 grados centígrados. ¿Cuánto calor absorbió el material? Y entonces aquí nos dice cuál es la composición química del bronce, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos están pidiendo? Saber la cantidad de calor que absorbió el material bueno, en realidad sería de los 150 a los 300, ¿no? Sí, bueno, queremos calor sensible, ¿no? Entonces, porque se ve reflejado como un cambio de temperatura. Entonces dice que es un incremento de 300 grados. Entonces ahí más bien es de 150 a 450. Entonces tienen que tener un poquito cuidado con cómo expresan ciertas cosas en algunas circunstancias. Pero esto quiere decir que pasó de 150 a 450. ¿Ok? Eh, entonces, bueno, si pasamos de 150 a 450 es calor sensible. ¿Cómo se calcula el calor sensible? Queremos un delta H sensible. Ujú. ¿Cómo se calcula un calor sensible? ¿Cómo lo calculamos? Es una integral, ¿no? Era la integral de CP respecto al tiempo, ¿no? Con respecto a la temperatura. A la temperatura. Acuérdense que lo que me mide el CP es cuánto cambia el calor con respecto a la temperatura. Entonces, cuando yo integro el CP con respecto a la temperatura, lo que estoy obteniendo es cuánto fue el cambio en calor. ¿Ok? Y como eso, el calor depende de la cantidad de material que tengamos, entonces aquí tenemos que tener el número de moles de bronce, ¿ok? De bronce. Si tiene un soporte, aquí nos va a faltar la combustión química, cuánto calor absorbió el material, sí, el soporte, y necesitamos una masa, pesa 15 kilogramos. 15 kilogramos, vamos a decir que pesa. Y aquí abajo pues también vamos a necesitar cuánto calor absorbe la mezcla gaseosa si se inyectan 30 litros por minuto de la misma. 30, sí.
Entonces aquí necesitamos el número de moles de que tiene el bronce. Y bueno, los límites de integración, pues sí son 150 grados centígrados. Y el superior, como les decía, me está diciendo que el cambio de temperatura es de 300. Entonces, si nuestra base es 150, al final terminaría con 450. ¿Sale? Y como bien dicen, pues es el CP del bronce, diferencial de temperatura. Y Mm, por ejemplo, profe, una pregunta. Ahí no tendremos que trabajar en temperaturas de, bueno, absolutas de Kelvin y ese rollo. sí, justamente les iba a explicar eso. Entonces sí, lo tenemos de 150 a 450, pero ahorita por la forma en que tienen los datos del CP, tenemos que hacerlo en Kelvin. Ahora, la otra duda es que si el calor, ustedes muchas veces han visto esta expresión, ¿no? Calor es igual a masa por CP por el cambio en temperatura. Así, ¿no? Entonces sí se la han encontrado. ¿Qué es lo que pasa ahí exactamente? Esto pasa cuando el CP es una constante. Cuando el CP es constante, esto solo es válido si el CP es constante. Constante. ¿Mm? Ya que si el CP es constante, lo podemos sacar de la integral. Entonces tendríamos que el calor es igual a la masa por la integral del CP diferencial de temperatura. Entonces, como CP es constante, sale de la integral. Ujú. Y esta integral de la delta de temperatura, en realidad, pues sería el resultado, como es la integral de 0, queda t, como esté evaluada, nos va a quedar t final menos t inicial. Y entonces este es el delta t que tienen ahí. Entonces sí se puede ocupar, pero solo si el CP es constante. O si el cambio en temperatura es tan chiquito que no van a poder ver la forma que tiene la curva del CP, ¿no? En ese caso, pues también se puede aplicar, ¿no? Si el CP es constante o los límites son tan pequeñitos que esto lo podemos considerar como una línea recta, que el comportamiento es una recta. Entonces podemos aplicar esta expresión, ¿sale? Sí la pueden usar, pero es una aproximación. ¿Queda claro? Ok. Entonces, bueno, tenemos esta de aquí. Aquí que nos faltaría el CP del bronce y la cantidad de bronce que tenemos, ¿no? Vamos a trabajarlo. Ok. Entonces, lo primero, ¿cómo calculamos el número de moles que tenemos de bronce? Pues podríamos sacar la densidad sabiendo ya los componentes para después hacer pues el cálculo, ¿no? Con la densidad de la masa molar y poder sacar los Eh, moles, ¿no? Que tenemos. sí, sí, pero no necesitamos pasarlo por densidad porque esto nos lo dan en masa. Entonces, sí, con la masa molar, con la densidad, no. Entonces, vamos a decir que tenemos 15 kilogramos de bronce. Y esto lo vamos a dejar aquí, le vamos a poner nota. Ahora sí, volviendo al problema. Entonces tenemos esto, ¿no? Vamos a calcular el número de moles.
de bronce que tenemos. Y entonces ahí pues nos vamos a basar en la composición química y en la masa molar, como dice. Entonces el número de moles de bronce pues va a ser el número de, la suma del número de moles de cada uno de sus componentes. Entonces nuestro bronce en particular tiene cobre, estaño, plomo y zinc. Cobre, estaño, plomo y zinc. ¿Ok? Pues para calcularlos, pues vamos a hacer uso de, primero de la composición química, pues partimos siempre de 15 kilogramos de bronce, ¿ok? 15 kilogramos de bronce, eso es lo de donde partimos. Luego multiplicamos por la composición química. Pues sabemos que cada 100 kilogramos de bronce tendrían 85 kilogramos de cobre. Y lo que vamos a hacer es que vamos a convertir esos kilogramos de cobre a cantidad de sustancia. Pues podríamos pasarlo a gramos y después a moles, pero como ya sabemos usar unidades molares, pues vamos a usar kilogramos mol. ¿Cuál es la masa molar del cobre? 63.55. Kilogramos de cobre serían un kilogramo mol de cobre, ¿no? No, de cuy no. Ahí está. Entonces esto nos daría los kilogramos mol de cobre que tendríamos. Esto mismo pues lo vamos a hacer para todos los demás, ¿no? Entonces para estaño no tiene 85%, tiene 5%, ¿no? Entonces de cada 15 de latón, 5 serían estaño. ¿Cuál es la masa molar del estaño? 118.71. 128. ¿Punto qué? 118.71. Punto 71. Ahí está. Luego el plomo también. Del plomo creo que dan 6 kilogramos. 100 kilogramos tiene 6 de plomo. Masa molar del plomo. 307.2. 107.2. Ok. Y finalmente la del zinc, ¿no? Los del zinc, 85, 5, 90, 90, quedan 4, ¿no? Es 4% de zinc. ¿Y cuál es la masa molar del zinc? 65.38. 65.38. Masa molar de zinc. ¿Ok? Pues, ¿cuántos moles de cobre tenemos? ¿Cuántos kilogramos mol de cobre tenemos? Cobre 0.2. Ok. Estaño, pues 10 a la menos 3. 63. Sí, un cuarto. Sí, sí, sí.
Ok. Noventa y uno, ocho. Unos tres, ahí está. Entonces, en total, ¿cuántos moles de bronce tendríamos? Yo no podría sumarlo. 0.2183, ahí está. Pues esto tenemos de bronce, ¿no? Poquito. Ahora, ya tenemos la masa molar de bronce. Para calcular el CP de una mezcla, ¿cómo lo hacíamos? Se suma el CP, ajá, multiplicado por la fracción mol. Entonces vamos a sacar la fracción mol de cada uno. Entonces, la fracción de cobre en el bronce. ¿En dónde? En el bronce. ¿Cuánto les da? Ah, pero no es fracción masa, es fracción mol. La fracción masa ya la teníamos. Ahorita convertimos a fracción mol. ¿Cuánto les da la fracción de cobre? ¿Qué sería? Moles de cobre entre moles de bronce, ¿no? El primero me quedó en 909 puntos. ¿Cero punto qué? 90, 98. 90, 98. Ok. Extraño, ¿cuánto? Sería de 0.0287. 0.287, ok. Plomo, 0.0197. 97, ok. Zinc, 0.0418. 0.418. Suma, ¿cuánto les da?
418. Ajá. Bueno, 475 es 418. Redondeando. ¿Cuánto les da la suma? Uno. 1, exactamente. Pues ya quedó, ¿no? Vean que la composición pues cambia un poquito de masa mol, ¿no? Entonces originalmente teníamos 85% de cobre, ahora tenemos 90 en mol. De estaño era un 5%, ahora es un 3%, bueno, 2,87. De plomo era un 6% y ahora nada más es casi 2%, o sea, es poquito menos de 2. Y de zinc era 4%, ese más o menos se mantuvo, pero porque su masa pues es similar a la del cobre, ¿no? Que es el componente mayoritario. Por eso más o menos se conserva. Entonces, cambian. Por eso es importante que verifiquen en qué están haciendo el balance y cómo están las sustancias. Ahora nos faltaría sacar ya el CP de la mezcla. Ajá. El CP del bronce. Que el CP del bronce sería este, la suma. Ujú, la suma de la fracción de cada uno de los componentes por su CP. En este caso, esto sería el del cobre, para el CP del cobre, más el estaño por el CP del estaño, más el plomo por el CP del plomo, más el zinc por el CP del zinc. ¿Ok? Entonces ya simplemente sería encontrar los CPs. La próxima clase pues vamos a ver cómo buscarlos en unas tablas del Kuchevsky. Eh, pero bueno, no es necesario, también los pueden encontrar en línea ya actualmente, ¿no? No sé si tengan alguna duda. No, No, profe, profe. todo bien. ¿Todo bien? ¿Ya queda claro de qué es un promedio ponderado? Sí, ¿Queda claro cómo estimar una propiedad de una mezcla? sí. Ok. Sí. Entonces, si no hay dudas, nos vemos la próxima clase. Acabamos estos dos y empezamos a hacer otros problemitas así de conceptos previos y ya ya empezaríamos, bueno, el sábado no, pero el lunes empezamos a hacer algunos ejemplos de balance de energía térmica, ¿sale? Profe, Ujú. le había escrito sobre mi asistencia que llegué tarde, pero no sé si lo vio. Velázquez, y ahí está. Gracias, profesor. ¿Listo? ¿Alguien más? Ay, pero yo, Basurto, por Vas. favor. Ok. Basurto. Y vamos a ver, ¿alguien más? Creo que sí, alguien más. Llegó tarde. Bueno, mira. Nos vemos entonces, muchachos, la próxima clase. ¿Sale? Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. A ver.